Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga en este tiempo. Es un gusto, es un gozo poder saludarles, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar nuevamente con nuestros estudios bíblicos. Habíamos tenido ahí una pausa, pero hoy, gracias a Dios, podemos continuar. Seguimos trabajando en la obra del Señor. El Señor no se detiene, el Señor no se para y mucho menos su obra. Así que si estamos aquí, si tú y yo seguimos aquí es por gracia, por su misericordia y por su infinito amor. Amén. Vamos a iniciar este estudio bíblico. Va a ser algo breve para no cargar mucho el video. Ustedes saben que ahora lo estamos subiendo a la plataforma de YouTube. Entonces vamos a ser lo más breve posible, pero espero que sea concreto, que sea conciso y sobre todo que les sea de bendición. Vamos a iniciar, vamos a orar para dar gracias a Dios por este precioso tiempo, por esta oportunidad que nos regala y nos brinda, porque el estar aquí el día de hoy es un milagro de parte del Señor y es algo que tenemos que agradecer profundamente. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu perfecto amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque día con día vemos tu misericordia renovarse en cada uno de nosotros, Padre. Aun cuando parece que está todo perdido, aun cuando parece que las cosas no van a mejorar, tú estás con nosotros. Tú estás abrazándonos. Tú estás, Señor, respaldándonos día tras día. Tú nos sostienes siempre con la diestra de tu justicia, Padre. Señor, aquí estamos reunidos, Padre, para pedirte que seas tú, Señor, entronado, exaltado en todo lo que digamos o hagamos en este tiempo. Padre, te pedimos que podamos ser bendecidos, edificados, exhortados, consolados, animados a través de este estudio, Señor. Por favor, permítenos seguir aprendiendo más de tu palabra. Revélanos aquello que está oculto, Señor. Padre, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos conocer esas grandes cosas y ocultas que no conocemos. Queremos que abras nuestros ojos, así como Eliseo, Señor, oró para que su siervo abriera sus ojos espirituales. Así nosotros hoy, Señor, oramos para que abras nuestro entendimiento, abras, Señor, nuestro discernimiento y podamos entender y ver las cosas claras, Señor, en tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos que nos sigas hablando, que nos sigas ministrando, Señor. Por favor, perdona toda ofensa, perdona todas las cosas que hayamos hecho mal, todo aquello que no te agrada, aquello, Señor, que no es digno de ti, aquello que no representa, Señor, tu reino, Padre. Perdona toda nuestra maldad y toda nuestra iniquidad, bendito Dios. Hoy, Padre, queremos verdaderamente ponernos a cuentas contigo, Señor, reconocer que somos pecadores, reconocer que hacemos lo malo y que pecamos contra ti, Señor. Hoy, Padre, cerramos toda puerta demoníaca, Padre, que se haya abierto o gestado a través de cualquier pecado, Señor, y cancelamos todo derecho legal que el enemigo quiera delegar en nuestra contra, Padre. Hoy nosotros estamos blindados y cubiertos con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y tenemos bien ceñida tu armadura espiritual como está escrita en Efesios 6 del 10 al 20, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche que tú seas ministrándonos, que seas hablándonos, que seas trayendo esa paz que necesitamos en este momento, Señor. Padre, han sido días de incertidumbre, han sido días difíciles, pero tú has estado con nosotros y tu Espíritu Santo es el que nos alimenta, el que nos alienta, el que nos anima y nos consuela, Señor. Espíritu Santo, ven y haz la obra en cada uno de nosotros. Te amamos, Espíritu Santo. Sé ministrando en cada hogar que hoy están abriendo las puertas a través de la televisión, de la computadora, del teléfono, donde quiera que nos estén viendo. Por favor, Espíritu Santo, ve y sopla aliento de vida nueva sobre cada uno de ellos. Ven y trae tu shalom para que repose sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, estamos abiertos a ti. Te damos la bienvenida a ti. Te pedimos que te pases en cada rincón y esquina de nuestro hogar, porque lo abrimos únicamente para ti, Señor. Padre, te damos gracias en este tiempo. Por favor, pon un guarda a mi boca, Señor, así como está escrito en el Salmo 141:3, para que, Señor, no haya palabra de hombre, sino solamente palabra de tu Espíritu Santo, Señor, para que bendiga la vida de mis hermanos, Señor, que seamos nutridos, que seamos alimentados, que seamos edificados, que seamos llenos, Señor, de tu palabra, pero aún lo más importante, que seamos hacedores de esa palabra que aprendamos, Señor. Gracias te damos a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a iniciar
Quiero hacer una breve retroalimentación de lo que habíamos estado viendo las últimas semanas. Estuvimos viendo el libro de Esdras, el libro de Nehemías y ahora continuamos con el libro de Esther. Vamos a hacer recordar algunos puntos importantes de Esdras, de Nehemías y ya continuamos con Esther. Esdras, ustedes recuerdan que era un escriba, pero también era un sacerdote perteneciente al linaje de Aarón. Es decir, que él también tenía el sacerdocio directamente por el linaje, ¿verdad? Y era uno de los doctores de la ley, le gustaba y decía, voy a inquirir en la palabra de Dios, es decir, voy a profundizarla, voy a aprender, voy a meditarla, voy a poner por obra. Era un amor profundo que Esdras tenía por la palabra de Dios, incluso hasta a veces arrancaba el pelo de la desesperación porque el pueblo no entendía, porque tenía un celo santo por la palabra de Dios. Y a veces es bueno sentir ese celo santo, pero no llevarlo a un extremo, ¿verdad? Es bueno sentir celo del Señor, así como Elías también, que era un celoso del Señor, pero es todo con medida. Es todo con medida y siempre y cuando no rebasar, ¿verdad? No pasar con tanto juicio, con tanta ira, con tanta condena, porque resulta que el único que podía condenarnos nos perdonó a nosotros. Y nos dejó todavía un escrito que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Recordamos que con la vara que mides serás medido, así que es importante que nosotros hoy en día estamos bajo la gracia, obedecemos la ley pero vivimos bajo la gracia. Y de la gracia que el Señor Jesús ha tenido contigo y conmigo es la misma gracia que debemos dar a los demás. Y sé que a veces puede sonar difícil y ser difícil, pero es importante que lo hagamos. Amén. Esdras, escriba, era sacerdote, un doctor de la ley, tenía acceso a a todos los documentos. Por eso se puede entender que Esdras y Nehemías eran también un solo libro, aunque Nehemías se habla en primera persona, porque Nehemías habla como si lo estuviera escribiendo y tal vez se entiende porque Esdras podía tomar las crónicas, podía tomar todos los documentos oficiales del reino, del gobierno, y por eso entendemos que probablemente era un libro. Ustedes recuerdan que era un libro, Esdras y Nehemías era un solo libro, nada más que la Septuaginta, que es el concilio que ya hemos hablado, que ha hecho la división de todos los libros, hizo el canon bíblico también, determinó cuáles iban a entrar dentro de la Biblia. Y entonces Esdras es una parte fundamental porque también trabaja de la mano de Nehemías. Ya en la última parte trabaja porque él es el que reparte la ley al pueblo, el que hace que todas las personas se vuelvan a Dios, bueno, o sea, tratando a través de la palabra, a través de la ley, ¿verdad? Les recitaba la ley, les decía, a ver, tienen que dejar de hacer eso, tienen que dejar de hacer el otro, busquen al Señor con todo su corazón, ayunen, oren. Entonces, Esdras es un líder religioso muy importante en ese tiempo y en esa época y una ayuda fundamental para Nehemías. Nehemías es el gobernador, ustedes recuerdan que Artajerjes lo manda como gobernador. Pero Nehemías, ustedes saben que cuando estaba delante del rey, él era el copero, es decir, era de su máxima confianza, porque pues Nehemías tenía que probar todos los vinos, todo lo que tenía que tomar el rey por seguridad. Entonces era de la máxima confianza porque él cuidaba y velaba la vida del rey. Entonces Nehemías pues estaba sirviendo delante del rey y el rey lo veía triste y uno no podía presentarse delante del rey triste. O sea, imagínense ahorita si uno va a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y uno va todo triste, pues no podíamos estar con esa cara, o aquí en México, ¿verdad? Con nuestro presidente, ¿no? O sea, tenemos que mostrar esa alegría, ese gozo, ¿verdad? Y más si le estaba sirviendo Nehemías. Entonces ya el rey, eso podría meditar tal vez que hasta lo despidieran o que lo mataran, porque nadie podía presentarse triste delante del rey, pues era el rey, pero Nehemías halló mucha gracia delante del rey. Entonces le decía, ¿por qué está tu ánimo decaído? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué traes esa cara, verdad? Y él le dice, pues es que mi pueblo, o sea, mi pueblo está asolado, mi pueblo está destruido, los muros no se han levantado, está en ruinas. Y bueno, pues el rey, ¿verdad? Le da el acceso, le da el permiso de que pueda ir a su pueblo, de que pueda ir a Jerusalén. Y Jerusalén estaba totalmente destruida, la gente estaba totalmente acabada y
perdón, y el muro, al momento de levantar los muros, esto animaría a todas las personas. Es algo tan normal en nosotros porque cuando nosotros nos sentimos confiados, seguros, cuando hay algo, por ejemplo, en nuestra casa, vamos a suponer que le ponemos esas rejas, ¿verdad? O le ponemos eh, algún tipo de metal sobre las ventanas para protegernos, para seguridad de que no se van a meter los ladrones y todo esto. Bueno, tal vez los muros para ellos significaba eso, y aún más, ¿verdad? Porque era proteger su ciudad, era proteger completamente lo que había dentro. Entonces, los muros representaban el poder y la fortaleza de cada pueblo. Ustedes recuerdan que siempre hablábamos de los muros, por ejemplo, el muro de Jericó, que era uno de los muros más grandes, más anchos, y luego está el antemuro todavía. Entonces, los muros también hablaban de la ciudad, qué tan fuerte estaba, qué tan poderosa era, y por eso, imagínense, ellos estaban sin muros, estaban sin protección, sin seguridad, cualquiera podía entrar. Y ustedes recuerdan cuando fue el cautiverio, pues dejaron allá a los pobres nada más. Se llevaron a todos los mejorcitos y dejaron a los pobres para que le abracen la tierra, ¿verdad? Y pues entraban cualquiera y simplemente andaba Zambalá y Tobías dentro de ese territorio cuando no debían de andar ahí, pero era porque no había una protección para ese tiempo en Jerusalén. Entonces imagínense cómo estaba el pueblo, cómo estaban todos, ¿verdad? Desanimados, estaban tristes, estaban acabados, estaban desmoralizados. Pero ya Nehemías toma el liderazgo, toma el cargo y dice, vamos a levantar los muros, vamos a llevar la reconstrucción del muro, vamos a levantar el templo, vamos a hacer las cosas porque Dios nos ha mandado. Y Nehemías, hay algo que me gusta porque dice, Dios puso en mi corazón. Y cuando Dios pone algo en nuestro corazón, verdaderamente tenemos que obedecerle al Señor. Tenemos que hacerle caso al Señor. Y algo tan sencillo, por ejemplo, ahorita que lo estamos viendo nosotros, muchas personas están padeciendo necesidad, muchas personas están padeciendo enfermedad y nosotros tenemos que orar. Dios pone en nuestro corazón por quién orar. No necesitamos imponer manos sobre nadie. No necesitamos ir tal vez a poner a la persona. Si Dios puso en tu corazón y Dios reveló algo a tu corazón, solamente ora por la persona. Cuando el Señor Jesús iba a ir a sanar ahorita no recuerdo muy bien la cita. Déjenme buscarla. No les quiero mentir. Permítame tantito. Ok, es en Mateo, perdón, es en Lucas 7. Lucas 7 habla acerca del siervo del centurión. Y el centurión va con Jesús, ¿verdad? Escucha que Jesús le dice, no, es que escucha la fama de Jesús que él sana. Entonces ya se acerca este centurión y va con Jesús y le dice, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ve, ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y si al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, lo único que necesitamos es decir la palabra, así como el Señor Jesús solamente dijo, di la palabra, solamente di la palabra. Así nosotros, si el Señor ha puesto en nuestro corazón orar por alguien o ha revelado algo en nuestro corazón, bueno, ora por él en lo secreto, ora por él en lo secreto y el Señor lo va a recompensar en público. Y Nehemías era una de las personas a las que Dios usó tanto, que Dios ponía en su corazón las cosas. Y por ejemplo, una de ellas era levantar los muros de Jerusalén, era reedificar los muros nuevamente. El libro de Nehemías nos registra cómo se lleva a cabo el tercer regreso de Jerusalén después del cautiverio. Nos narra también cómo se reconstruyen los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Imagínense, estaban todos desanimados, todos caídos, todos tirados literalmente por el suelo y cuando empiezan a edificar los muros empieza a levantar su ánimo, su gozo, su paz, empieza a ver todo eso en ellos y esto activa la fe, activó la fe del pueblo y así nosotros cuando estamos seguros, cuando estamos confiados, nuestra fe se levanta, nuestra fe se activa. Pero necesitamos levantar nuestros muros.
Y ustedes ya saben cuáles son nuestros muros de fortaleza. Es el ayuno, la oración, la Biblia, la alabanza. Hoy en día estamos viviendo guerra espiritual muy tremenda y nosotros tenemos que levantarnos con las armas que el Señor nos ha dado. Necesitamos levantar esos muros de protección alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias. Y el Señor enviará sus ángeles para acampar a nuestro alrededor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nehemías oraba al Señor, Nehemías ayunaba al Señor, pero también ponía manos a la obra. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que ser prácticos, tenemos que ser espirituales y también vamos a recibir la ayuda de parte de Dios. Amén. El libro de Nehemías también nos narra cómo se está cumpliendo las profecías del profeta Zacarías y de Daniel acerca de cómo el muro de Jerusalén iba a ser restituido. Esta historia nos debe dar aliento, nos debe dar ánimo, porque imagínense, se levantó Sanballat, Tobías y un árabe ahí con ellos para estar dando lata, para estar molestando la reedificación de los muros, y sin embargo Nehemías siguió confiado en el Señor. Tenía temor, tenía miedo, porque es hombre. Y es normal que tú y yo sintamos temor, sintamos miedo. Es normal porque Dios nos hizo tener sensaciones, nos hizo tener sentimientos y emociones. Lo normal no es que eso se apodere de nosotros. Así como no se apoderó de Nehemías y no paralizó, porque ustedes saben que el temor nos paraliza, nos detiene. Así que si en este momento tú has sido atacado por el miedo, por el temor, échalo fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que no tiene parte ni suerte en ninguno de nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos ha sido dado poder, amor y dominio propio a través de él. Amén. En solo 52 días lograron lo imposible, pudieron reconstruir las murallas y restaurar las puertas de Jerusalén. Ustedes imagínense 52 días con ataques, con cartas enviadas al rey para que se detuvieran. Hicieron tantas cosas para detener esa obra. Sin embargo, Dios los prosperó. Todo el mal que deseaban, Dios lo convirtió en bien. Y así en nosotros pasa, nosotros también. Todo el mal que el enemigo pueda querer traer a nuestra vida, el Señor lo convierte en bien y todas las cosas nos ayudan a bien. Aun con que no podamos entender, aun con que no podamos ver claro, aun con que nuestra visión sea corta y decir qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, aun con que nuestra visión sea corta, aun con que no entendamos lo que estamos viviendo, el Señor es bueno. Y todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Le amas a Dios? Todo te va a ayudar a bien. ¿Le amo a Dios? Todo me va a ayudar a bien. Escrito está en la palabra del Señor. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el momento tal vez no podemos entender, no podemos comprender, pero no se trata de eso. Se trata de creer en el Señor, de creer en su poder, de creer en su fuerza y de creer en todo lo que el Señor va a hacer por nosotros. Amén. Nehemías fue uno de los líderes que combinó la espiritualidad profunda con una acción práctica y concreta, como lo mencionaba hace un momento. ¿Qué quiere decir? Dice, él oraba a Dios, pero también ponían guardias. O sea, seamos prácticos, seamos espirituales, pero seamos prácticos, pongamos las cosas por obra. Por ejemplo, en este caso, ahorita lo que estamos viviendo. Si tú quieres, por ejemplo, tienes que salir a algún lugar, ¿verdad? Tienes que hacer el súper, alguna actividad fuera de casa y aún sigue esta situación de la contingencia y pandemia. Bueno, tú tienes que ser prudente. No te vas a ir a la calle sin protección, sin seguridad, porque ves el peligro, porque hay un peligro allá afuera. Y tú vas a decir, no, pues es que Dios está conmigo, Dios me protege, Dios me guarda, a mí nada me va a pasar y que no sé qué. Pues conozco a muchas personas que decían eso y el día de hoy ya no están aquí. Así que es importante en verdad que seamos prudentes, que tengamos cuidado, que seamos espirituales, sí, pero que también lo llevemos a la práctica y concreta, que seamos cuidadosos, que seamos prudentes. El Señor ya nos está dando la protección necesaria en este tiempo. Cuídate, cuidémonos. La verdad que no es nada fácil estar padeciendo esa enfermedad. Pero es importante que seamos obedientes, que seamos prácticos, que llevemos cosas a la práctica. Otro ejemplo claro de la espiritualidad y de las obras concretas, el ser buenos administradores también de nuestros recursos. Es decir,
Voy a decir, no, pues el Señor me va a prosperar, el Señor me va a levantar y estoy gaste y gaste cada dinero que recibo. No, pues espérate, también nosotros tenemos que ser buenos administradores. Si el Señor nos ha dado mucho, pues es para tener, para guardar y para compartir. Si el Señor te da poco, es para que puedas administrarlo correctamente. El que es fiel en lo poco, lo va a ser fiel en lo mucho. Y el Señor nos está probando también en esta área. Así que es importante, de verdad, que seamos prudentes, que seamos buenos administradores y que aprendamos de Nehemías, que sí era espiritual, que oraba, que ayunaba, que encomendaba todas sus obras a Dios, pero también hacía cosas prácticas. Cuando se llegó el tiempo que tenían que tener una espada en la otra mano y la otra para trabajar sobre los muros. O sea, es importante, sí, sí tenemos que ser espirituales porque somos seres espirituales y porque el Señor así nos creó, pero también tenemos que actuar en la práctica. No podemos dejarle todo a Dios. Nosotros también tenemos parte, tenemos un libre albedrío por el cual tenemos que trabajar y tenemos que hacer las cosas. El libro de Nehemías fue extraído directamente de los diarios personales de Nehemías y escrito literalmente desde su perspectiva. Y se reconoce a Esdras como el autor, era lo que hablaba. O sea, Nehemías habla en primera persona, pero es porque Esdras extrae esos documentos, porque él tenía el acceso y el poder para tenerlo. Y es por eso, ¿verdad?, que se data como Esdras al autor. La verdad que Nehemías es uno de los José, Esther y Daniel, porque alcanzó un papel significativo dentro del gobierno, dentro del palacio del rey. José, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que era el segundo de Faraón. Esther, pues llegó a ser la reina. Daniel servía en el palacio, al igual que Nehemías. Entonces esto nos habla que Dios nos va a colocar estratégicamente en muchas áreas para serle útil. Acuérdense que hay 7 montes y donde tú estés siendo colocado en este momento, sé de impacto y sé de luz. A lo mejor no es el trabajo que tú quieres, a lo mejor no estás en el lugar que tú quieres, pero de lo que no queremos viene la bendición. Y la bendición es alcanzar más almas para el Señor Jesús. Hoy es día que no debemos callar, sino que debemos seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. No te calles, porque si te callas a unas piedras van a clamar, lo dijo el Señor Jesús. Y la verdad yo prefiero que Dios me use a mí, a que use unas piedras. Así que empecemos a compartir las buenas nuevas de salvación. Ahorita no podemos evangelizar en la calle, ahorita no podemos ir a las plazas como se hacía, pero ahorita a través de estos medios, a través de la palabra, a lo mejor no puedes compartir un mensaje muy, muy grande o muy reflexivo, pero puedes compartir la palabra de Dios, una porción de la palabra, copiarla, pegarla y dar tu punto de vista. Es importante que no nos callemos, que sigamos compartiendo al Señor Jesús y que el reino del Señor Jesús sea establecido en nuestra tierra. Amén. Consideramos que Esther tiene un papel fundamental porque pudo haber influenciado a que se le diera atención especial a los judíos. Ustedes recuerdan que llegó a ser la reina, después tuvo gracia, tuvo favor delante del rey y vemos cómo pudo haber influenciado fácilmente para que vieran amablemente a los judíos y intercedió por su pueblo. Es algo que ahorita vamos a ver. Muy padre de parte de Esther. Es un libro que a mí me encanta, yo lo disfruto mucho cuando lo leo. Y cada vez que lo leo veo cosas muy nuevas y muy significativas. Y la verdad que es un libro que es de bendición. Ustedes saben que no hay muchos libros de mujeres, pero los libros de mujeres que hay en la Biblia son muy buenos, llenos y muy alentadores, ¿verdad? Son grandes mujeres que sirvieron al Señor completamente. Finalmente, reconocemos que el libro de Nehemías y Malaquías representan los últimos escritos canónicos. Es decir, ustedes recuerdan que Malaquías ya es el último libro y pasa el tiempo donde el Señor calla durante 400 años hasta que nace Juan el Bautista y el Señor Jesús es anunciado. Entonces, Nehemías y Malaquías casi están englobando ya lo que es el Antiguo Testamento. Por eso son libros importantes y fundamentales. Toda la oposición que tuvieron a la reconstrucción del muro
Fue Dios permitiéndole. Siempre les he dicho y el domingo hablaban precisamente de eso. Todo lo que pasamos, Dios lo permite, Dios da permiso. Dios autoriza y Dios permitió que eso pasara porque era la única forma en que el pueblo iba a llegar a buscarle con todo su corazón. Cuando uno está en problemas, cuando uno está en aflicción, cuando uno está sufriendo, es cuando uno más busca al Señor. Y no debiera ser así, pero así lo hacemos. Estemos bien, estemos mal, Señor, te alabamos. Estemos bien, estemos mal, Señor, te agradezco. Estemos bien, estemos mal, es tiempo que oremos y clamemos de la misma forma. Y a veces puedo entender yo, personalmente, que el Señor a veces por eso no nos responde, porque sabe que si nos da las cosas, nos vamos a olvidar de ese clamor que teníamos antes y vamos a dejar de buscarle con la intensidad que lo hacíamos antes. El Señor quiere cambiar nuestro corazón, quiere un corazón conforme al de Él, un corazón alineado al de Él, así como David lo tenía, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es importante, iglesia, que tú y yo no le busquemos a Dios únicamente como en casos de emergencia, sino que le busquemos todos los días con todo nuestro corazón. Y si le buscamos, le hallaremos, porque hay una promesa hermosa de parte de Él. Nehemías es un ejemplo claro para nosotros. Somos espirituales, actuamos y vivimos bajo el mundo espiritual, pero también tenemos responsabilidades en el mundo terrenal. Y tenemos que hacer las cosas, tenemos que llevarlas a cabo, tenemos que poner por obra las cosas para que lo espiritual se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. El libro de Esther, vamos al libro de Esther. Ahí hay una situación también dividida en cuanto al autor, no hay algo claro y concreto. Se entiende que puede ser también Esdras. Esdras era un doctor de la ley, por eso a él se le atribuyen muchos escritos, incluso el Salmo 119, que es el salmo más largo, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119, se le atribuye a Esdras por la forma en cómo escribe, cómo narra, como hasta dice, o sea, habla acerca de la palabra, de la ley, que él se deleita, que él medita, que él le gusta, que se goza, que lámpara es a sus pies, que es lumbrera, o sea, es verdaderamente un salmos inspirado por alguien que ama la ley de Dios, que ama la palabra de Dios, y por eso apunta que el Salmo 119 pudo haber sido escrito por Esdras. Entonces, por eso también el libro de Esther se considera que puede ser escrito por el libro de Esdras, pero también al final cierra Mardoqueo. Entonces ahí hay una variante que aún no se puede concluir, no se puede definir verdaderamente, porque también entendemos que Esdras tenía el acceso para poder tomar también los documentos de Mardoqueo y hacer el escrito. Entonces por eso está ahí la variante, pero al final ustedes recuerdan que se despide Mardoqueo, ¿verdad? Como si él estuviera escribiendo toda la historia, como narra que él fue, ¿cómo dice? Restaurado, o sea, su honra fue restaurada, y eso es lo que vamos a ver muy padre ahorita también, cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor usa todo a nuestro favor, porque todas las cosas nos ayudan a bien y eso tenemos que entenderlo claramente. Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción de los muros y del templo, y verdaderamente está entre el tiempo de Esdras, el tiempo de Nehemías, que están ahí esos tres juntos, ya los había mencionado, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Esther están ligados por tiempo, por esa época. Verdaderamente el matrimonio que tuvo con el rey se debió a que los judíos en ese tiempo aún tenían gran prestigio, eran considerados importantes, pero sabemos después los planes del malvado Amán, ¿verdad? Que quería destruir por completo a esos judíos, quería destruir por completo al pueblo de la reina Esther. El libro de Esther verdaderamente nos deja grandes enseñanzas, nos deja un valor extraordinario, algo que podemos vivir, algo que podemos hacer, y además de narrarnos un evento histórico e importante, porque se salva una nación completa. Imagínense, iban a ser destruidos porque Amán así lo había determinado. Sin embargo, Dios tiene un rescate tan importante sobre su pueblo. Si este exterminio, fíjense nada más la importancia del por qué Esther, vaga la redundancia, tiene tanta importancia. Bueno, Dios usa a quien quiere y Dios hubiera usado a quien quiere para cumplir su plan redentor, eso lo sabemos.
Pero si Esther no hubiera intercedido, si no hubiera pasado todo esto que pasó en el libro de Esther, la historia de Esther, pues hubieran aniquilado todo el pueblo judío. Entonces, ¿cuándo iba a venir el Señor Jesús? Entonces, ¿a quién iba a salvar el Señor Jesús? Si el pueblo judío iba a estar eliminado, iba a estar aniquilado. Y Mardoqueo mismo le dijo, así tú te escondas en el palacio del rey, salvación vendrá de otra parte. Pero aún con eso, eso iba a trazar los planes de Dios. Por eso Amán estaba terco, estaba obstinado completamente, sabiendo que obviamente por el enemigo, ¿verdad? Para querer destruir al pueblo judío, destruir la nación hebrea. Pero Dios no le permitió. Dios no le permitió esto porque los planes de Dios son mayores y prevalecen aún sobre nosotros. Y usó a Esther y a Mardoqueo en ese tiempo para interceder por su pueblo. Recordamos que en 3 días ayunaron, no comieron, no bebieron y estuvieron únicamente orando al Señor para que el Señor hiciera la obra y para que Esther pudiera interceder por su pueblo delante del rey. Lo grave era que cuando el rey daba un mandato, daba una orden, una nueva ley, ya no podía ser regresada atrás, cancelada, perdón. Pero pues sabemos que se dio una nueva ley, ¿verdad? Y que esa ya les permitía a los judíos defenderse, levantarse en armas y quitarse la carga, ¿verdad? De los enemigos o aquellos que quisieran hacerle daño. Este libro nos narra la historia y la fiesta del Purim. Este Purim es una fiesta tan grande y tan maravillosa porque celebran el respiro y la salvación que Dios les dio a través de sus enemigos. Tal vez este libro aún se sigue leyendo por los judíos sobre todo, porque les da ese gozo, les da esa alegría, esa felicidad de que su pueblo fue salvo por la intercesión de esta mujer, por el poder de Dios, pero a través de esta mujer intercesora, que ella dijo, si perezco, que perezca. No le importaba aún su propia vida por salvar a su pueblo. Y esto es un símil de Jesús, porque Jesús se entregó por nosotros. Jesús se entregó por ti, por mí, no importando padecer, no importándole morir, para darnos vida eterna, para darnos salvación de la que hoy gozamos y de la cual tenemos que dar gracias al Señor. Amén. Esther ocurre durante el primer regreso de los judíos, también después de la cautividad en Babilonia. Esto lo hace bajo el gobierno de Zorobabel, y Zorobabel es el que empieza a reedificar el nuevo templo. Ustedes recuerdan que el templo de Zorobabel también aparece en el libro de Zacarías, cuando le dice a Zorobabel, oye Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es cuando empiezan a reedificar el nuevo templo. Claro que pues el templo no era nada comparado con la gloria del templo de Salomón, pero pues ya era un lugar, ¿verdad?, para ellos poder rendir el culto y la adoración a Dios. El segundo regreso también nos narra cómo es que Esdras en el año 458 es cuando viene de vuelta a Jerusalén, y ahí es donde Esther ya aparece y es donde ella quiere hacer un viaje, ¿verdad? Quiere ir a Jerusalén, quiere conocer el pueblo de sus padres, ¿verdad? Sabemos que ella quedó huérfana y su primo Mardoqueo la adopta, la tiene como hija. Y entonces ella quiere regresar en una de estas pues caravanas, así por así decirle, ¿verdad? En una de esas caminatas que tenían los que regresaban, ¿verdad? Esther y Éxodo nos narran los poderes de Dios y cómo los pueblos que hicieron destruir Egipto quiso destruir a los hebreos y no pudieron, al contrario se multiplicaron. Y aquí vemos cómo el reino de Susa y cómo todos los enemigos alrededor de los judíos querían destruirlos y Dios no les permitió. Dios les protegió, Dios les guardó, porque Dios es más grande, Dios es más fuerte. Dios es más poderoso que todas las naciones. Lo estamos viviendo hoy en día. Acabamos de vivir la explosión que pasó allá en Beirut, en el Líbano. Estamos viviendo cosas tan tremendas y aún así nosotros no buscamos al Señor. Nos hace falta buscar a Dios únicamente. Así como Esther buscó al Señor con todo su corazón para obtener salvación para su pueblo, así nosotros, hijos de Dios, así nosotros, el pueblo del Señor, necesitamos levantarnos, ponernos en la brecha y pelear por nuestra nación, pelear por nuestra ciudad, por nuestro estado.
No vamos a permitir más atropellos a los derechos, no vamos a permitir más atropellos sobre la palabra del Señor, sobre los principios bíblicos. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que levantarnos en intercesión, en clamor, en ayuno, en oración. Y como Nehemías, también en lo práctico, cuando se me pida que haga algo, cuando pidan participar en algo, lo tengo que hacer para que las cosas se hagan, para que pueda ser yo y no pueda ser cómplice de lo que están haciendo y lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que reprender, tenemos que exhortar a los demás, pero somos su pueblo que tenemos que levantarnos primero. Amén. El libro de Esther, curiosamente, no menciona para nada el nombre de Dios, pero todos los concilios datan que habla de Dios en sí. No menciona a Dios, no hay una palabra donde diga Dios, pero el libro habla de Dios en sí, habla del poder de Dios en sí. Y es por eso que lo avalan y lo tienen como dentro del canon bíblico, porque vemos el poder de Dios sobrenatural, obrando totalmente a favor de Esther, a favor del pueblo judío. La verdad que es importante leer Esther y léanlo con calma, léanlo desde otra perspectiva. Díganle al Señor, muéstrame, Padre, lo que tienes que mostrarme. Háblame como tengas que hablarme y úsame como Esther también, Señor. Úsanos como esas Esteres que se levantan, aunque seamos varones nosotros, pero las mujeres y hombres Esteres que se levanten en intercesión, en clamor por nuestro pueblo, por nuestra nación. Lo necesitamos, iglesia, necesitamos que estas leyes demoníacas que se han levantado nosotros como pueblo de Dios, necesitamos pararnos en la brecha y derribarlas en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y con oración. Así que es tiempo que sigamos ayunando, que sigamos orando, que sigamos clamando, que sigamos intercediendo para que sean salvas nuestras naciones. Amén. Esther nos narra también acerca de la fe, del amor. Es importante que nosotros mantengamos la fe en el Señor en todo tiempo. Ella no perdió la fe. Ella dijo, ve y dile a todo el pueblo que se ponga en ayuno porque también yo lo voy a hacer. Y el amor que tenía hacia su pueblo, hacia su nación, hacia los suyos. Y nosotros también debemos amarnos, debemos amar a los demás, debemos amar a nuestro mismo pueblo. Así como Abraham también intercedió por Lot, lo recuerdan que intercedía por Sodoma y Gomorra, que decía si hay 50, 40, 30, 20, 10, y pues no hubo ninguno más que solamente pudo salvar a Lot. Pues al menos nosotros vamos a salvarlos, Lot, que quieran ser salvados, que quieran ser libres completamente de todo esto. Nos tenemos que seguir intercediendo, aprendamos de Esther, una buena intercesora. Purim se convierte en una de las fiestas importantes y principales, aun con que no está dentro de las 7 fiestas judías que datan del libro de Moisés. Recordamos que eran 7 fiestas y se agregan 2 más, la fiesta del Purim y la fiesta de las luces, o el Hanukkah. Pero estas fiestas del Purim y el Hanukkah hoy los judíos las siguen celebrando porque es una gran celebración, porque es una gran fiesta donde Dios los liberó, donde Dios los salvó de ser aniquilados por completo, porque esa era la finalidad, que todo el pueblo judío fuera destruido en completo. Esta fecha del Purim se celebra en el 12º mes, que para nosotros viene del mes febrero a marzo aproximadamente, y celebra la supervivencia de la nación. Entonces nosotros pues no celebramos Purim, pero celebramos la salvación que el Señor Jesús hizo con nosotros. Amén. Que hoy somos salvos gracias a Él, que hoy tenemos vida eterna gracias a Él, y que el Señor Jesús nos ha regalado lo más hermoso, que es su amor, su gracia y su misericordia. Y que si seguimos el día de hoy aquí, es únicamente por Él y para Él. Amén. Otras cosas del libro de Esther que podemos rescatar es la historia de Amán y de Mardoqueo. Ustedes recuerdan, siempre se los he platicado y me da mucha risa. Y siempre los comparto con ustedes porque Amán buscaba destruir a Mardoqueo, le caía mal, o sea, lo odiaba, no lo toleraba. Y Mardoqueo, ustedes recuerdan que descubrió una conspiración para matar al rey. Entonces
Pues Mardoqueo fue a decirle a Esther, Esther fue a decirle al eunuco le dijo al rey, y bueno, ya supieron el asunto, supieron que fue verdad, pero no le dieron un reconocimiento a Mardoqueo. Entonces, una noche que el rey no tenía sueño, empezó a leer las crónicas de él, sus memorias, y ven a Mardoqueo que le salvó la vida al rey. Entonces él pregunta a los escribas, a los que estaban ahí, ¿qué le hicieron a este hombre? ¿Qué le dieron? No, pues nada. Entonces al día siguiente, pues ya Amán ya estaba preparando una horca para matar, colgar a Mardoqueo, porque lo odiaba, lo aborrecía. Entonces venía de su casa y le decía, y le pregunta, ¿verdad? El rey a Amán, a ver Amán, ¿qué le vamos a hacer al hombre cuyo el rey desea reverenciar? Y pues rápidamente, ¿verdad? Él se imaginó y empezó a pensar y a decir, wow, el rey me va a honrar a mí, es para mí. Pues empezó a decirle, no, pues dale todo lo mejor, su caballo, tu corona, tu vestidura, y que alguien proclame que es el que el Dios, que el rey quiere exaltar, perdón, y que pregonen por todas las calles, o sea, él creyendo que era para él. Y el rey le dice, bueno, eso quiero que hagas con Mardoqueo. Imagínense ustedes el coraje, la impotencia y que tenía que obedecer al rey. Y eso pasa, iglesia, con nosotros, en el sentido, cuando un enemigo o los enemigos quieren hacerte daño, el Señor lo convierte en bien. Y pone a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies, dice la palabra. Así que, si alguien te está atacando, si alguien está en tu contra, si alguien busca tu mal, tú no te aflijas ni te preocupes, tú entrégaselo al Señor y el Señor va a hacer justicia. Y la justicia divina es la mejor que pueda existir. Y así Amán tuvo que andar pregonando por todas las calles del reino de Susa que Mardoqueo era el que el rey quería reverenciar, quería darle honra por lo que había hecho. Y el Señor nos va a dar honra a nosotros. Pero si le dejamos a Él las cosas, no busquemos venganza por nosotros mismos. La palabra lo dice. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la justa ira de Dios. ¿Y quién podrá aguantar la ira de Dios? Entonces, no te aflijas, no te angusties y aprende de esta historia de Amán y Mardoqueo. El Señor nos honra. Y después terminó, y lo que había planeado Amán, que era ahorcar a Mardoqueo, él terminó ahorcado en la horca que había preparado. Es decir, Dios pone todas las cosas en su lugar y así como salvó a Mardoqueo, así también nos va a salvar a nosotros. Esther también nos deja la enseñanza que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, de seguir siendo intercesores y que pase lo que pase, nosotros tenemos que estar en la brecha, tenemos que seguir orando. Porque si Esther misma dijo que perezca, así nosotros tenemos que perecer a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra soberbia y poner por obra la palabra de Dios y ponernos en la brecha por nuestra nación. Amén. Vamos a parar y agradecer por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Ya se va a ser muy pesado el video, entonces espero que sea de bendición para ustedes, espero que les ayude y a lo mejor no di tanta información hoy para no llenarlos de tanto dato, pero espero de verdad que sea de fruto, que sea de bendición para ustedes. Amén. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por este mensaje, gracias por este estudio, Señor, gracias porque nos permite seguir participando de tu palabra, seguir meditando en ella, pero lo más importante es que la pongamos por obra. Señor, por favor, ayúdanos en todo tiempo y momento, sé tú nuestro ayudador, sé tú, Señor, nuestra guía, sé tú nuestro maestro, sé tú, Señor, el que dirija nuestros pasos en todo tiempo y momento. Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias por tu perfecto amor. Te damos gloria, te damos honra, alabanza y honor solamente a ti, bendito Rey. Por favor, bendice a la congregación Plantío de Jehová, bendice a todas sus familias, bendice todo lo que ellos son y representan en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos reconocer siempre, como está escrito en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, sellando y cerrando ese servicio con acción de gracias. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos, iglesia. Dios les bendiga. Pasen una excelente noche.
sigan buscando al Señor con todo su corazón. Amén. Vamos a hacer esos intercesores, seamos aquellos que nos pongamos en la brecha para salvar e interceder por nuestra nación. Amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo con el favor de Dios. Hasta luego.